Tenemos un panel de expertos del efectivo a lo digital, cómo las billeteras electrónicas están cerrando la brecha financiera. Y este panel llega gracias a Newbiz. Conozcamos más de Newbiz en el siguiente video. Cada solución cuenta una historia. Y en Newbiz nos aseguramos de que todas conecten siempre. Nos adaptamos a las necesidades de cada negocio, ya sea ofreciendo soluciones de cobro, de autoatención o para gestionar su día a día. Buscamos acercarlos más a sus clientes, con la simplicidad, seguridad y comodidad que los impulse a seguir creciendo. Newbiz es el puente que facilita cada transacción, brindando la confianza y conveniencia que necesitan en cada momento. Agradecer a KPS y a todos quienes hacen posible este espacio. Creemos que siempre es importante tener escenarios como este justamente para potenciar y desarrollar la industria. Me acompaña un panel de lujo. Bueno, la idea de hoy es un poquito hablar de billeteras, un canal de pago que finalmente tiene muchos bemoles, está creciendo de manera exponencial, está enfrentando situaciones de tecnología y de regulación que son importantes de conocer. Y bueno, nada, abrí un poco la discusión, vamos a cambiarle un poquito a Helmut la forma de trabajar. La idea es que vamos a charlar un poco ahora, vamos a tirar algunas preguntas abiertas para que todos compartamos la experiencia y puedan ustedes quedarse con la mejor información posible respecto a esto. Bueno, como corresponde, quisiera arrancar con las damas. Melissa, la primera pregunta tiene que ver un poco con conceptos generales. ¿Qué son las billeteras digitales? ¿Qué relación tienen con el concepto de Open Banking? ¿Qué es Open Banking? Y sobre todo, en tu caso particular, ¿cuál es el rol de Newbiz justamente en este escenario? Bueno, buenas tardes con todos. Primero, gracias por la invitación. Bueno, las billeteras digitales son claves en el camino hacia el Open Banking, ¿no? Aún no estamos en el Open Banking, es el futuro, es la ruta hacia donde deberíamos de ir y hacia donde están yendo todos los países de la región. Y en ese sentido, las billeteras son un canal, ¿no? Son un canal para el Open Banking, de cara a los usuarios, ¿no? Y es súper importante porque facilita y concentra desde un solo canal todos los tipos de cuentas que podría tener un usuario, ¿no? Y también eso trae varios beneficios más, como por ejemplo personalización, recomendaciones en la personalización que le pueden hacer a los usuarios sobre préstamos, deudas, etcétera. Y también el Open Banking lo que hace es fomentar la competencia y la innovación y lo que hace es impulsar a que las billeteras estén en una continua evolución, ¿no? Y en ese sentido, el rol de Newbiz, ¿no? De la mano con las billeteras, ha tenido un rol habilitador en el mercado peruano. Nosotros construimos desde Newbiz la carretera de pagos instantáneos de la mano de las billeteras, de la mano de Yape primero y luego de Plin, en el año 2019. Y acá hubieron dos grandes hitos, ¿no? Súper importantes en el país. El primer gran hito fue a raíz de la pandemia, ¿no? La gran digitalización que se produjo y el time to market para estar listos con las billeteras, con pagos en tiempo real, con una experiencia mucho más simple, mucho más fácil, simplemente con el número de celular en tiempo real, fue crucial y fue el primer hito, ¿no? Donde llegamos a procesar al año más de 500 millones de transacciones interoperables desde Newbiz, ¿no? Y luego el segundo gran hito ha sido el reglamento de la interoperabilidad de parte del Banco Central de Reserva. Aquí el trabajo colaborativo entre el privado y el público ha sido súper importante. Y en ese sentido, Newbiz fue un habilitador para la interoperabilidad y hoy ya proyectamos cerrar 2024 con más de 1.3 billones de transacciones interoperables, ¿no? Ya procesando el 85% de las transferencias interbancarias del país. Entonces, sí, el rol de Newbiz ha sido clave en todo este crecimiento de la interoperabilidad y todavía se viene mucho más, ¿no? Todavía hay mucho más espacio para seguir creciendo. Y sobre todo en este espacio que genera Newbiz, digamos, en términos de que acelera el time to market, ¿no? Porque la integración directa con los proveedores del servicio normalmente dilatan un poquito esta entrada en producción, ¿no? Así es, facilitamos la entrada de nuevos actores al ecosistema, facilitando la integración, ¿no? Que sea mucho más fácil mediante APIs. De esa forma tratamos de resolverle el dolor a varias entidades financieras, ¿no?
Muchas gracias, Melissa. Buenas tardes con todos. Bueno, yo represento a Wirby. Somos una empresa de tecnología que de hecho busca ser un habilitador, un partner estratégico para las billeteras, para las fintechs. Y bueno, para ir un poco a la pregunta, las billeteras digitales, bueno, son aplicaciones móviles cuya el principal objetivo es facilitar las transacciones digitales, transacciones tales como las que conocemos en el día a día, transferencias entre usuarios, pagos de servicios, recargas de celulares. Entonces, en ese sentido, se convierten en una herramienta tecnológica para los usuarios muy importante. Respecto al Open Banking, pues de hecho es la base para las billeteras digitales y mediante esta podemos compartir datos financieros, pero muy importante hacerlo de forma segura, ¿no? Exponemos los datos entre las entidades bancarias y un tercero y lo hacemos mediante APIs. Justamente por eso es el tema de hacerlo de una forma segura, ¿no? Tal vez hoy no es todavía una realidad tangible al 100%, pero va encaminado a eso. Y en ese sentido, pues Wirby espera contribuir mucho en desarrollar soluciones tecnológicas que estén a la vanguardia y que sobre todo ayuden a cerrar las brechas que existen hoy en el Perú, ¿no? Y que de hecho como habilitadores de tecnología tenemos la posibilidad de cerrar. Buenísimo. Y hoy día ustedes en ese sentido, las empresas que están buscando hoy día una integración con una solución de billeteras, ustedes facilitan justamente esta conexión con los rieles que están disponibles hoy día justamente para ese procesamiento, ¿no? Así es. De hecho, tenemos un equipo humano muy especializado, tenemos un talento increíble que finalmente ese es nuestro principal activo. No tenemos mucha experiencia en las soluciones tecnológicas. Hemos trabajado con algunas fintechs, con algunas billeteras. Tenemos experiencia también, bueno, en caso con Nubis hemos desarrollado algunas soluciones también con ellos. Entonces, en ese sentido, sentimos que podemos aportar mucho en el desarrollo de soluciones tecnológicas a la vanguardia. Muchas gracias, Cindy. Fernando, cuéntanos un poquito tu experiencia. Tú estás más del lado de las criptos. ¿Qué deben esperar los usuarios? ¿Qué ventajas les proveen las billeteras? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se habilitan? Un poco cuéntanos tu mirada. Buenísimo, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Cruz, soy Business Manager de Lemon para Perú. Y complementando un poco lo que decían, yo creo que sí hay Open Banking. De hecho, si es que no existiera Open Banking en el país, Lemon no podría hoy día interoperar. De hecho, hay varios conceptos que creo que a veces son muy técnicos y un poco complicados, pero bueno, básicamente el Open Banking es como una apificación, es decir, es como un puente, extender canales de comunicación entre entidades financieras un poco más tradicionales y otro tipo de jugadores, como por ejemplo nosotros Lemon, que somos una billetera cripto que en Argentina tiene más de 3 millones de usuarios, en Perú en 3 meses somos 160.000 usuarios que hoy en día están usando nuestra aplicación, que básicamente te permite ser como dar tus primeros pasos en cripto de una manera en que el peruano ya está acostumbrado a hacerlo. Es decir, metiendo dinero por vía telefónica o por código interbancario. Entonces, el Open Banking hoy en día es una realidad y gracias a esa realidad es que Lemon puede hoy en día operar en un mercado como el peruano. Y luego también está este concepto de las billeteras digitales que yo creo que también son cosas que por ahí más marqueteras o que van un poco mutando de acuerdo al caso de uso. Y creo que el enfoque más es como de cara al peatón, ¿no? De cara al usuario día a día. Hace un momento recibíamos una charla desde un ángulo súper interesante que nos contaba de que hay gente que hoy en día utiliza muchísimo el efectivo, que no pensemos en Lima en el Perú como solamente Lima, que no hablemos de provincias. Entonces yo creo que hoy en día nosotros nos podemos llamar una wallet, nos podemos llamar una billetera digital. Al final del día creo que es muy importante entender al usuario y poder apoyarnos en este Open Banking para facilitarle casos de uso de una manera mucho más segura, mucho más rápida y mucho más libre, que es básicamente como la postura del mundo cripto, ¿no? Primero que nada, gracias por la invitación. Carlos Lisandra Mariatti, gerente general de BIM. Bueno, primero que nada, me parece importante explicar qué es BIM, porque creo que no hemos conocido. BIM es una wallet, de hecho, fue la primera que nació en Perú en 2015 y salió en vivo el 2016, febrero de 2016. De hecho, era un proyecto modelo Perú, no sé si han escuchado hace varios años,
Y bueno, pasó el tiempo, bueno, y los accionistas fueron cambiando y cosas, y hoy ahora el principal accionista es Compartamos Financiera, que seguramente lo han escuchado, que es la microfinanciera número 1 del país. Básicamente eso es lo que es BIM. Conceptualmente, ¿qué es una billetera electrónica? Vamos a responder un poco esa pregunta Gracias. per se. La billetera es una puerta, de hecho es una puerta y una puerta a una oferta de productos que yo creo que es un beneficio a favor de lo que aún luchan contra la formalidad en el país. Voy a tratar de explicarlo de otra forma. Hoy ahora es el 80% del país es informal, el 20% es formal. Los informales que buscan canales sin costo. Es una realidad. ¿Cómo hacerlos formales? O de cierta manera tener accesos a productos financieros de otra forma, teniendo básicamente un historial de movimiento de dinero principalmente electrónico, porque una wallet conceptualmente hace muchos años nació digitalizando más no bancarizando, porque por eso habían los que respaldaban dinero electrónico. Y después algunos desaparecieron el dinero electrónico y pusieron dinero físico con cuenta de ahorro por detrás, que básicamente ya es una bancarización, ya te bancariza, no solamente te digitaliza. Entonces yo creo que entender eso y de cierta manera tener un récord del movimiento de dinero digital, electrónico o fiat, que es el físico, de cierta manera genera un historial para que uno pueda acceder a cualquier producto financiero, un poco lo que hablaban acá en el panel, tanto Fernando, Sidney o Meli, en el sentido de préstamos, créditos muy pequeños, tarjeta de crédito, entre otras cosas. Y eso es la puerta hacia el Open Banking, porque ya es vamos a decir, te habilita a de cierta manera que seas atractivo para el sector financiero tradicional. ¿De acuerdo? Y yo creo que el ecosistema, el Open Banking, ya hay una puerta abierta, como lo mencionaba Fernando, pero de cierta manera hay mucha oportunidad aún. Me explico. Oportunidad en el sentido de que los bancos tradicionales liberen los APIs realmente para que consumas productos financieros sin intermediarios. Yo creo que es un poco el norte al cual deberíamos apuntar todos, y yo creo que el Banco Central lo ha manifestado muy bien. Y bueno, esa es un poco la interoperabilidad gracias a Newbis, que salió hace 1 año y medio, 2 años, corrígeme Meli. No, 4 años sí, pero me refiero potentemente 23, 22, 23. Entonces realmente la interoperabilidad hoy está en 1.176.000.000 de transacciones, es una locura. Y a veces todos decimos que atrasado está Perú, ¿no? Acá entre nos. Yo creo que es totalmente falso, porque el único país interoperable, salvo Brasil, somos nosotros. Ningún país alrededor de la región es interoperable. Ni siquiera un país como México, que vamos a decir que podría ser más avanzado, no hay una wallet interoperable como sea Yape, Plin, BIM, y cualquier tipo de Lemon, que pues interoperabilidad entre otras, como Ligo, por ejemplo, que ya son interoperables. O sea, en esa línea yo creo que estamos un poco, podríamos mejorar mucho más, sin duda. Sí, de hecho lo que tú planteas es cierto. O sea, creo que dentro de la región Perú está un poquito atrás de Colombia, pero sin embargo es el país que tiene hoy día mayor desarrollo en ese sentido. Y Colombia no es interoperable con DaviPlata y con NEC. Tal cual. Y no hay una regulación estable que lo permita, ni un banco central que lo impulse, y aún así quiere entrar el PIX, el PIX facilero, quieren replicarlo allá, y es muy complejo, porque también en las billeteras, como está hecho PIX, hay un negocio que choca contra la banca tradicional. Absolutamente. Y ahí, aprovechando que estás con el micrófono y abriste perdón, estos escenarios que se han dado dentro de la historia del desarrollo de las billeteras, digamos, de la digitalización, de la bancarización, ¿cuál creen que es la importancia que tiene la interoperabilidad entre de billeteras digitales y los sistemas tradicionales de pago? Es decir, las billeteras versus soluciones de pago clásicas con tarjeta de crédito o débito, digamos. ¿Y cómo ven, que un poco ya lo adelantabas, la evolución del Perú en el sentido dentro de la región? Yo creo que la penetración de e-commerce aún es baja, y las wallets permiten que otro tipo, que no tienes acceso a una tarjeta de crédito o débito, puedas realmente tener facilidad de invertir, por ejemplo, a nivel de cripto, invertir, o sea, tanto tema de remesas, entre otros productos que no podrías si no tienes una wallet. Realmente. Porque la wallet de cierta manera es un prefiltro, vamos a decir, que compite mucho con el PLAF, ¿no? Vamos a decir, con el lavado de activos y demás, porque los bancos están detrás, normalmente los bancos están detrás de las wallets hoy ahora. Entonces de cierta manera cuidan mucho y de cierta manera se adelantan a cumplir tanto el tema del lavado como el tema también de ciberseguridad. Es un doble filtro, ¿no? Porque tienes un filtro pequeño en wallet y también la entidad financiera que lo respalda. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que eso te libera muchas. La penetración de e-commerce ha crecido muchísimo por el botón de pagos que pueden digitalizarse hoy ahora. Claramente yo sí siento que hay una oportunidad enorme ahí todavía, porque
aún las tarjetas en el e-commerce tienen un protagonismo muy fuerte, y los APMs también. Los APMs me refiero, ya sean los QRs, ya sean los pagos físicos todavía, que tienen mucha relevancia y demás, ¿no? Y la wallet yo creo que pueden convivir muy bien con esos productos, sin lugar a duda. Y sobre todo es un ecosistema interesante porque tienes cash in, cash out, tienes entre otras cosas que puedes alimentar la wallet también a nivel de los canales físicos, ¿no? Yo te diría que la penetración va a aumentar sin duda, la bancarización también. Y yo creo que depende de todos los que estamos acá presentes de ver cómo hacemos que estas personas usen más y generar más usabilidad o billeteras activas. Eso yo creo que es el gran reto que tenemos todos, ¿no? Bueno, buenísimo, Carlos. Yo creo que ahí le das un pase magistral a Fernando, porque creo que ahí nos puede contar también justamente cómo incentivamos el uso de las billeteras a través de, no sé, criptos, por ejemplo, inversión en activos digitales y demás. Seguro, y solamente para subrayar el mensaje de dónde está Perú en la región, creo que algo que no vemos en el día a día es que acá fue top-down, es decir, acá ha sido la interoperabilidad llevada de la mano del BCRP y de la SBS. Eso es fuertísimo. Eso, de hecho, lo conversaba hace un momento con Alberto Lío. Eso no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, es decir, donde ha sido más bottom-up. Entonces, acá es muy potente de que la interoperabilidad haya venido de la mano de los reguladores. Nos comentaba hace un momento Melissa eso del protagonismo tanto de la banca como del privado y del Estado y todos los stakeholders jugando a favor de un mismo norte. Eso es muy potente. Luego yo creo que hay otras áreas de oportunidad que es más país que de la industria en sí, es decir, el acceso a Internet, por ejemplo, eso no tiene que ver necesariamente con la industria fintech. Eso es más una oportunidad país. Y ahora sí, respondiendo a... Bueno, la interoperabilidad no existiría si no existiría el Open Banking, ¿no? La interoperabilidad ha permitido, más o menos lo que comentaba en la pregunta inicial, la interoperabilidad ha permitido que se abra el juego a que otros jugadores jueguen, como por ejemplo Lemon, y que Lemon traiga al juego, por ejemplo, el mundo cripto, y que traiga al juego una propuesta donde los canales de atención no son despersonalizados, donde el producto es mucho más amigable, donde la marca es cool, donde tú dices, oye, bueno, en un país como el Perú, donde la concentración del juego está en 2 o 3 jugadores muy tradicionales, pues la competencia solo le va a favorecer a todos los usuarios, al peatón, a las empresas, a los usuarios. La competencia va a bajar los costos y cuando viene un jugador como Lemon a subir un poco la valla, otra vez eso genera que el mercado se mueva y que el usuario pueda llevarse una mejor experiencia. Gracias, Fernando. Te adiciono algo ahí. ¿Y qué le puedes comentar a un usuario que finalmente hoy día dice, tengo billetera, tengo activos ahí, ¿cómo los digitalizo? ¿Cómo los transformo en un activo digital? Cuando, en consecuencia, que tenemos siempre este tabú, este fantasma de que hay cierto nivel de riesgo. ¿Qué nos podrías recomendar en ese sentido? Si quiero entender bien tu pregunta, también va un poco por el lado de inversión. Tal cual. Bueno, el primer gran disclaimer siempre es no me hagas caso a mí ni a nadie. Infórmate tú primero, ¿no? Antes de tú decidir invertir en un lugar o en otro, primero haz el trabajo en casa, haz la tarea y, repito, no me creas a mí, ni a mi tocayo, ni a nadie que está acá, porque es responsabilidad de cada uno entender dónde es que quiere poner unas fichas u otras, ¿no? Y luego creo, en la línea de lo que estaba comentando hace un momento, de todos estos términos que de repente cuando tú vas al banco, por ejemplo, cuando me reúno en un almuerzo familiar y me dicen, ¿y dónde trabajas, Fer? Yo digo, en Lemon. Y digo, soy una wallet. ¿Se imaginan a mi abuela versus si diría trabajo en el banco Naranja, por ejemplo? Y entiende que en el banco Naranja se hacen transacciones, etcétera, ¿no? Pero si yo le digo, yo trabajo en Lemon y soy una wallet, es muy difícil la explicación. Bueno, el señor lo tiene hace varios años remándola en las reuniones familiares. Entonces, es un poco la educación a estos jugadores a los cuales se les ha abierto la puerta. La educación es intrínseca, porque tenemos que estar explicando en todo momento, porque damos servicios de banco, pero no somos un banco. Entonces, en todo momento, la educación es parte inherente de nuestra propuesta de valor. Es así que, por ejemplo, cuando tú compras una criptomoneda, en Lemon tienes información sobre la criptomoneda. Luego, dentro del aplicativo, tienes muchísima información sobre qué cosas puedes hacer o no. Tenemos la wiki en Lemon, que es eso, una wiki donde puedes encontrar términos. Tienes cursos cripto
y en Twitter, en las redes sociales, también tienes hilos informativos y educación. Entonces la educación en realidad, Fernando, para los jugadores que hemos empezado a jugar, es como parte de nuestra propuesta de valor, y eso es algo de lo cual creo que hoy en día en Lemon nos encanta y nos orgullecemos, porque ese tipo de preguntas también me surgen en los almuerzos familiares, como, bueno, ¿y dónde invierto ahora, no? Entonces le digo, bueno, infórmate, y en Lemon tienes una plataforma buenísima como para comenzar a dar esos primeros pasos a informarte y educarte. Totalmente. Yo a mi hija todavía no le puedo explicar, pero bueno. Sí, Cindy, por favor. ¿De qué forma crees que las billeteras digitales contribuyen a la educación financiera y se constituyen también una herramienta de inclusión? De acuerdo. Bueno, de hecho creo que las billeteras digitales tienen un papel fundamental en el tema de la educación financiera con los usuarios, ya que las billeteras digitales les enseñan a los usuarios conceptos básicos financieros que pueden aplicar en su día a día, cuando hacen transacciones, cuando hacen las transferencias entre usuarios, cuando realizan sus pagos de servicios, cuando realizan sus recargas de celulares. En ese día a día los usuarios van aprendiendo en qué consisten estos servicios financieros básicos, ¿no? El papel de billeteras digitales, como comento, es muy importante de cara a la educación. Los usuarios, por ejemplo, conocen conceptos tales como el tema del monitoreo de sus ahorros, de sus gastos. Pueden ver de forma tangible sus ingresos, sus egresos, y eso de alguna forma genera concientización del dinero. Entonces, eso a su vez se puede traducir en que van a empezar de repente a tener mejores prácticas de ahorro, ¿no? Otro tema también es el tema de la preparación para los créditos. Algunas billeteras ofrecen estos microcréditos, y esto le genera a los usuarios también la confianza de poder manejar de mejor manera su dinero digital, y eso de alguna forma también los prepara para después usar servicios financieros más complejos, ¿no? Entonces es una serie de cosas que las billeteras digitales de alguna manera le ofrecen, enseñan a los usuarios, y son cosas muy sencillas de su día a día, y mediante eso pues el usuario día a día se va concientizando más y va entendiendo a su propia forma de qué son servicios financieros, ¿no? De hecho, la inclusión financiera también es un tema que las billeteras digitales se han convertido tienen un rol protagónico, porque justamente las billeteras las que nos han permitido hablar hoy más que nunca de inclusión financiera, ¿no? Ahora podemos tener personas que no son bancarizadas, pero pueden tener acceso a servicios financieros básicos, ¿no? Y esto no lo tenían antes, sobre todo personas que tienen recursos económicos bajos o en zonas rurales, donde a veces lo que principalmente escasea es la presencia de los bancos. Gracias, Cindy. Sí. A ver, con respecto a las billeteras y a la inclusión financiera, educación financiera, las billeteras son clave, ¿no? Son clave en poder incluir a este grupo de los no bancarizados, sobre todo, ¿no? Y las billeteras lo que hacen es facilitar la apertura de cuentas, por ejemplo, a diferencia de lo que son las cuentas bancarias tradicionales, ¿no? Con pasos mucho más simples ya vas incluyendo a las personas no bancarizadas, ¿no? Al sistema financiero. Y eso también les empieza a generar trazabilidad, ¿no? De cara al ecosistema, y empiezas a dar acceso a servicios financieros. Y lo que empieza a pasar muchas veces es que las billeteras empiezan con servicios básicos de transferencias, por ejemplo, y poco a poco empiezan a embeber soluciones financieras distintas como micropréstamos, seguros, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma las billeteras sí es un acelerador, ¿no? Y ayuda mucho a todo lo que es la inclusión financiera. Y no solo de cara al usuario como persona natural, sino también de cara a la pequeña empresa, ¿no? Donde estas pequeñas empresas que empiezan a cobrar también con billeteras y empiezan a tener trazabilidad, y de la misma forma empiezan a tener trazabilidad para poder ser accesos a créditos también, ¿no? Y también otro tema muy importante también es que también empiezas a integrar a los sistemas de pagos, sistemas de gestión empresarial, ¿no? Como todo lo que es facturas electrónicas, etcétera. Facilita todo lo que es la conciliación, el control operativo, los controles y procesos contables y tributarios. Entonces, creo que en todo sentido ayudas a incluir
¿no?, a todos este grupo de no bancarizados a un sistema mucho más controlado, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda pregunta era... Tenía que ver cuáles los estándares que dicen cumplir las fintech a nivel Sí, de... a ver, si bien hoy en día hemos incluido la interoperabilidad, que hoy es una interoperabilidad parcial, ¿no? Porque hoy existen dos rieles, ¿no? El riel de cuentas, el riel de tarjetas, ¿no? 15% va por el riel de cuentas, las transferencias, 85% por el riel de las tarjetas, pero todavía no hay una interoperabilidad, una integración fluida entre rieles, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el futuro y hacia donde deberíamos de ir yendo. Y en ese sentido nos falta incluir a muchas fintechs. Si bien hemos incluido en la interoperabilidad a Yape, a Plin y a BIM, por ejemplo, que fue la primera EDE que hemos subido a la interoperabilidad, nos falta sumar a muchos actores, ¿no? Pero en ese sentido es muy importante mantener estándares mínimos de seguridad. Necesitamos mantener, y eso es súper importante, saludable a todo el ecosistema, ¿no? Entonces, sí, eso es súper importante porque al final, desde la billetera, ¿no? La billetera es el encargado de hacer el onboarding a su cliente, conoce a su cliente, tiene que tener procesos de autenticación súper robustos, una política de gestión de riesgos importante dentro de la empresa, temas de ciberseguridad es muy importante. Entonces, creo que por ahí vienen más que nada los principales retos para subir a las fintechs. Lo más importante, creería yo, es en el proceso de onboarding a sus clientes. Y me imagino que el manejo de data sensible, el medio de pago... Protección, políticas de protección de datos, de seguridad, etcétera. Sí. Perfecto, muchas gracias. Nos queda muy poquito tiempo y me gustaría dejar una pregunta abierta, que creo que va a ser la más polémica de la tarde. Y que tiene que ver que, ¿cómo ven ustedes cómo va a afectar, o va a comenzar a afectar el proceso de monetización de estos servicios al momento de gestionar la penetración y la inclusión? Sí, bueno... Porque hoy, perdona, me interrumpo, pero hoy efectivamente la penetración tiene que ver con que hay un servicio disponible y aquí empiezan a ocurrir ciertas mañas también en el comercio que empiezan a buscar cómo abusar de esta gratuidad, digamos. Entonces, cuando se estandarice, ¿qué pasa? Con todo este crecimiento de la digitalización, sobre todo en la base de la pirámide, ¿no? Los pagos con tarjetas se han visto desplazados para los que ya cobraban de manera digital, ¿no? Para los ya bancarizados, sí, o que ya cobraban con herramientas como un Nubis, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese segmento sí se ha visto trasladado un poco, ¿no? Los pagos con tarjetas con pagos con billeteras. ¿Por qué? Principalmente porque de cara al usuario y al comercio es gratis, ¿no? Y eso ha sido uno, porque han habido varios, de los factores éxitos, ¿no? De todo el boom de billeteras, y está bien porque hemos podido penetrar mucho más en segmentos mucho más bajos, en segmentos que no aceptaban pagos digitales, pero sí es importante empezar a saber hasta qué umbral deberían haber topes de gratuidad, que está bien, para un P2P, para un P2MB, quizás, que son los comercios más pequeños, pero sí a cierto umbral, más como para un P2M, sí deberíamos empezar, pero eso sí es importante como ecosistema, porque si lo hace uno y no lo hace el otro, el comercio empieza a cobrar con un canal hasta el tramo de gratuidad, y luego cuando ya llega el tope, migra hacia otro canal que también es gratis. Entonces, yo creo que tiene que ser a nivel de ecosistema para empezar a monetizar. Y también muy importante, finalmente el P2P es un commodity, bueno, ¿no? Y tenemos que empezar a monetizar con otros servicios financieros, empezar a cross-sellear soluciones financieras, préstamos, etcétera, ¿no? Que ya empiecen a monetizar a estos clientes que por otro lado le das el servicio gratis. Buenísimo, impecable. Carlos, por favor. Complementando lo que dice Meli, yo creo que estamos muy alineados en el sentido de que hay que monetizar con otros servicios financieros, pero lo más importante que tienen las wallets es el tráfico, las personas. Realmente hay personas evaluadas con un boarding correcto, autenticación correcta, probablemente ya con un producto financiero que la wallet le puede ofrecer, con un historial de consumo interno dentro de la wallet, y hay mucha data rica que se puede explotar de esa forma para justamente poder hacer el cross-selling de manera correcta y teledirigida. Pero al mismo tiempo, fiel creyente que creo que es la década de los partners, que eventualmente al tú tener el tráfico y la puerta de entrada, realmente le puedes abrir un mundo de posibilidades a otros partners, justamente hablando del Open Banking, tomándolo, que pueden realmente conectarse contigo y eventualmente
dar ese surtido de productos que ellos puedan requerir. Y debiese empezar a ocurrir también que las billeteras o los players dentro de este ecosistema debiesen empezar a perfilarse, ¿no? Es decir, cada uno en su rol y en su target, porque finalmente hoy día hay soluciones que vienen desde el lado privado y otras del lado público, no debiesen competir, ¿no? Totalmente, yo creo que todo el mundo debe entender en qué es realmente bueno. Yo creo que es un ecosistema en el cual todos pueden coexistir. Perfilarse de forma correcta, como lo mencionas, tener los partners correctos, con lo que decía Mel es clave, o sea, no importa. Si vas a ser un partner, cumplir los estándares mínimos es fundamental, porque no importa qué parte cometa el error, el ecosistema completo se cae. Yo creo que eso es de frente más, por eso los estándares mínimos son tan importantes, ¿no? En nivel de madurez, transacciones por segundo, redundancia, backups, seguridad, respaldos, fondeos, entre otras cosas, control operativo. Porque basta que uno falle para que esa persona que tuvo esa experiencia se olvide del ecosistema. Y hoy ahora tener un cliente nuevo en el ecosistema es realmente relevante. Absolutamente. Sumamente duro porque es alguien que probablemente nunca ha tenido la oportunidad de tener un producto financiero nunca en su vida y la cual la primera puerta ve un mundo abierto a posibilidades y falla. No podemos permitir ninguno de los que estamos acá que eso pase, ¿no? Credibilidad al 100%. Y no jugar con la confianza de los nuevos, vamos a decirle, walleteros. Guareteros. Así que yo creo que es un poco el norte que tenemos que apuntar todos. Totalmente de acuerdo. Gracias, Carlos. No sé si Fernando y Cindy quieren aportar algo más. Bueno, solamente como un comentario final, pues una vez más, Wiribi es una empresa tecnológica joven que busca tener protagonismo, busca ser un facilitador, un habilitador de tecnología para las fintech, para las billeteras digitales. Nuestro principal activo, como ya decía, es finalmente el recurso, el conocimiento, nuestro talento especializado. Y en ese sentido, pues sentimos que podemos aportar mucho valor, sobre todo en las fintechs, en billeteras digitales, en otros rubros también, pero especialmente en este rubro porque conocemos mucho el negocio. Y sobre todo, co-crear estas soluciones digitales que de hecho sabemos que van a ser de una importancia relevante en el futuro del país y que nos ayuden una vez más a cerrar brechas, las brechas en el país, las brechas económicas. Creo que eso es uno de los factores más importantes en los que nos ayudan las billeteras, ¿no? En cerrar estas brechas y ahí donde de repente en otros aspectos pues no podemos tener mucho control, en eso sí, y es importante potenciar esto. Sobre lo de monetización, creo que la idea que yo dejaría es que hay que encontrar dónde podemos aportar valor. Creo que hoy en día hay muchos servicios que son commodity. Cobrar por transacciones, por ejemplo, me parece que no aporta valor. Encontrar nosotros dónde es que realmente podemos diferenciarnos y aportar valor al usuario. En Lemon nosotros somos súper transparentes, cobramos una comisión por compra-venta de cripto. Hemos entendido que el usuario no se siente tan cómodo cuando le cobras por un mantenimiento de cuenta, por una transacción. Repito, son commodities porque no hay realmente una diferenciación y una propuesta de valor que realmente te haga resaltar. Entonces creo que es eso, es entender dónde tú estás aportando valor y dónde puedes hacer que el usuario se sienta cómodo en entregarte tu dinero, ¿no? Gracias, Fernando. Les agradezco que me han dejado por compartir con ustedes este panel. Por favor, les pido un gran aplauso para todos los participantes, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.